Ella pensó que borrarme sería fácil. El abogado se rió como si supiera algo que yo no. Me quedé inmóvil, con cada recuerdo de 43 años con Patrick pasando ante mí como una tormenta. Pero incluso el silencio tiene su modo de decir la verdad. La sala estaba impecable, cada silla perfectamente alineada, la madera pulida brillando bajo la luz suave. El aire olía levemente a café y tinta, estéril y sin embargo extrañamente intimidante. Mi nuera Rebecca estaba de pie a la cabecera de la mesa larga, la postura impecable, la expresión cuidadosamente compuesta. No me miró al entrar. Encontré la única silla vacía, en el extremo opuesto, y me senté con las manos plegadas con cuidado sobre el regazo. El peso del momento me presionaba, pero me negué a dejar que me quebrara. Patrick se había ido hace apenas una semana, y, ya, el mundo se sentía inclinado. La vida que habíamos construido juntos, ladrillo a ladrillo, recuerdo a recuerdo, se estaba rehaciendo como la historia de otra persona. Rebecca carraspeó y empezó, leyendo en voz alta con una precisión meticulosa que se parecía más a un recital que a una conversación. Acciones, cuentas fiduciarias, propiedades comerciales, una participación en una bodega, todo se enumeraba con una frialdad clínica. Cada nombre que esperaba oír, cada bien que creía compartido, pasaba de largo como viento sobre el agua. Y entonces, la línea que musdolí, mi nombre no aparecía por ninguna parte. Recordé las noches junto a Patrick en el hospital, con el cuerpo dolorido en una silla pequeña, mientras él susurraba preocupaciones sobre el futuro. Le sostuve la mano cuando apenas podía levantarla. Compartí su risa, sus planes, sus sueños callados. Y ahora, en ese espacio pulcro y controlado, mis décadas de devoción se reducían al silencio, sin reconocimiento, sin una palabra, nada más que la fría y profesional recitación de lo que Rebecca afirmaba que era la ley. La risa del abogado había sonado rara antes, suave pero sabedora. No la entendía al principio, pero ahora la sentía como un pulso, una señal de que la verdad se escondía justo más allá de las formalidades. Mis ojos recorrieron la sala, notando la ligera tensión en los hombros de los asociados, los destellos de incomodidad detrás de los barnices pulidos. Todos eran cómplices de la ilusión, siguiendo un guión ensayado sin mí. Cuando Rebecca terminó, uno de los asociados vaciló y carraspeó. ¿Y la parte de las señoras Sloan? Su voz titubeó, como si cuestionara un detalle convenientemente olvidado. Rebecca no levantó la vista. Sus manos siguieron moviéndose, apilando carpetas como una máquina. No hay distribuciones restantes asignadas a ella según la presentación actual, dijo, seco. Definitivo. Mi presencia en esa sala, mi papel en la vida de Patrick, había sido borrado de la forma más precisa y silenciosa imaginable. Respiré despacio, llenándome el pecho, y me quedé quieta. La ira hervía, pero la contuve. Aún no era el momento. La sala se sentía imposible de pequeña y, sin embargo, cavernosa, resonando con la ausencia de reconocimiento. Los asistentes se irían pronto, con sus sonrisas corteses y condolencias murmuradas, pero no entenderían la magnitud de lo ocurrido. No habían visto los meses de cuidados, los sacrificios hechos en silencio. Para ellos era solo otro trámite sucesorio, otra formalidad. Al concluir la reunión, esperé a que los demás se marcharan. Rebecca recogió sus carpetas con el mismo cuidado meticuloso que había mostrado todo el tiempo y, por un segundo fugaz, nuestras miradas se cruzaron. Su sonrisa fue cortés, casi triunfal, pero no respondí. Permití que el silencio se estirara, dejándole más peso que cualquier argumento. Me había acallado una vez, pero el eco de la verdad reunía fuerza en otra parte, invisible, paciente, lista. Salí de la oficina sin mirar atrás, el aire invernal de la ciudad mordiéndome suavemente las mejillas. A lo lejos, zumbaban motores, se oían voces apagadas y el mundo seguía sin detenerse. Caminé despacio, con deliberación, cada paso un recordatorio de que todavía estaba aquí, todavía entera, todavía capaz de recordar y actuar. La casa que habíamos construido, la vida que habíamos compartido, aún no había sido plenamente reclamada por otra persona. De vuelta en casa, me demoré en el silencio, dejando que me alcanzara el aroma familiar del aftershave de Patrick, permitiendo que las paredes susurraran las verdades pronunciadas con amor y cuidado durante décadas. Me dirigí a su despacho y abrí el cajón del escritorio casi por instinto. Mis manos encontraron una carpeta manila que no había visto antes, escondida bajo viejos libros de contabilidad. Dentro había papeles que Patrick había preparado él mismo,
borradores del testamento que yo no conocía, notas garabateadas con su letra, algunas marcadas con la tenue presión de su firma. Se me aceleró el corazón. Leí cada página con detenimiento. Una línea destacaba, cruda frente a los documentos cuidadosamente alterados que Rebeca había presentado, mi nombre, claramente escrito, una designación de herencia y responsabilidades como cofiduciaria, tachada con anotaciones que sugerían discusión, supervisión y protección. Patrick había querido que yo formara parte del relato, de la decisión, de la vida que construimos. Alguien había intentado borrar eso, pero la evidencia permanecía, callada, inamovible, esperando su momento. Sentada en el despacho, sentí regresar la primera chispa de control. No estaba a salvo, no del todo, pero tenía un punto de apoyo. El silencio que había soportado, la anulación que había enfrentado, no era el final de la historia. El testamento, la letra de Patrick, la carpeta escondida bajo décadas de memoria, todo era un testimonio de que la verdad, aunque enterrada, no se había extinguido. Y esa verdad, comprendí con una respiración que me dio firmeza, hablaría más alto que cualquier declaración falsa o omisión forzada. Cerré la carpeta con suavidad, como si fueran frágiles reliquias, y la guardé en una caja fuerte donde conservo documentos importantes. Ya no se trataba de rabia ni de confrontación. Se trataba de presencia, observación, paciencia. Y sobre todo, de estar lista para reclamar lo que me habían robado en silencio. La tormenta de 43 años de vida, amor y devoción no había terminado. Apenas comenzaba su ascenso silencioso. La noche después de descubrir la carpeta no pude dormir. Me senté junto a la ventana con una taza de té tibio, escuchando el leve zumbido de la ciudad allá abajo. Cada respiro me recordaba el peso que cargaba no solo la ausencia de Patrick, sino la audacia de Rebeca y el silencio de quienes debieron defenderme. Volví a revisar los papeles, recorriendo con el dedo la letra de Patrick, sintiendo la presión sutil de cada trazo, como si me susurrara consejos desde el mes allá. Por la mañana supe que no podía actuar sola. Llamé a Daniel Cow, un viejo amigo de Patrick y un hombre en quien confiaba plenamente. Contestó al segundo timbrazo, con la voz calma, medida, firme, esa clase de firmeza que me anclaba. Cuando le expliqué lo que había encontrado, no dudó. «Nos vemos mañana por la mañana», dijo. «Lo revisamos juntos». Su tono no llevaba juicio ni sorpresa, solo seguridad. Sentí un destello de esperanza que no había sentido desde la lectura del testamento. Al día siguiente nos vimos en una cafetería pequeña cerca de la calle Elm, de esas que huelen levemente a madera vieja y café recién hecho, donde el mundo va más despacio que en las oficinas o los juzgados. Deslicé la carpeta hacia él sobre la mesa. Daniel no habló al principio. La abrió con cuidado, los ojos recorriendo cada página, la tensión de la mandíbula visible. Se detuvo en las anotaciones, en las líneas tachadas, en los cambios sutiles de redacción. «Esto no es simple torpeza», dijo en voz baja. «Es deliberado. Alguien quiso sacarte de la ecuación por completo». Hablamos en susurros, planeando cada paso con cuidado. La confrontación todavía no era una opción. Necesitábamos pruebas, corroboración, testigos que pudieran dar fe de las intenciones de Patrick. Daniel sugerí a Lidia Velázquez, una especialista en litigios sucesorios con fama de precisa y discreta. Acepté. Ella podía guiarnos, ayudar a navegar los conductos legales sin alertar a Rebeca antes de tiempo. De regreso en casa, escondí la carpeta en la caja fuerte bajo la pila de viejos libros de contabilidad. Cada vez que la miraba, sentía el peso de décadas de vida compartida y devoción presionándome. Me dolían las manos, no por la edad, sino por el esfuerzo de sostener a la vez el duelo y la determinación. Seguí el día como si nada hubiera cambiado, regando plantas, ordenando el correo, atendiendo llamadas corteses, pero mi mente estaba alerta, observando, catalogando cada detalle que pudiera respaldar la verdad. Para el jueves, Daniel se había puesto en contacto con Hal Givens, el antiguo asesor fiscal de Patrick. Hal confirmó mis sospechas. Patrick se había reunido con él varias veces antes de su hospitalización, hablando del fideicomiso, haciendo preguntas, considerando salvaguardas para mi protección. Y, sin embargo, todo eso se me había ocultado. Rebeca se movió con una eficiencia silenciosa, llenando vacios, reclamando autoridad. La revelación dolí, pero también cristalizó mi resolución. Esa tarde volví al escritorio y repasé la agenda de Patrick.
Había fechas circuladas, nombres anotados, citas registradas con trazos de lápiz precisos. Una anotación destacada, un domingo por la tarde, 6 semanas atrás, una reunión que no me incluyó, nunca mencionada, donde se revisaron y alteraron documentos. Una pequeña traición, casi imperceptible, pero reveladora. Supe entonces que Rebecca lo había orquestado todo con paciencia calculada. Volví a llamar a Daniel. Conversamos sobre los pasos siguientes, trazando en voz baja cómo recopilar declaraciones de testigos, verificar la autenticidad de los documentos y prepararnos para una posible impugnación. Sin prisas. La paciencia era nuestra aliada. Comprendí que mi papel no era solo recuperar mi parte. Era asegurar que las intenciones de Patrick, su legado y la vida que construimos permanecieran intactos, sin contaminarse por la manipulación. Aquella noche me senté en el despacho y repasé la carpeta una y otra vez. Cada vez que leía las palabras de Patrick, me invadía una claridad serena. No era venganza, era preservación. Seguí las anotaciones con la yema del dedo, imaginando la mano de Patrick moviéndose con deliberación, procurando protección donde hacía falta. En esa quieta reflexión encontré fuerza. No estaba indefensa, no estaba borrada. Me estaba preparando, con paciencia, para imponer la verdad con una autoridad tranquila. A la mañana siguiente me reuní con Lidia Velázquez en su despacho. Revisó los documentos, escuchó mi relato y trazó las vías legales. Hablamos de citaciones, declaraciones y validación forense de firmas. Su presencia fue un bálsamo. Su enfoque meticuloso dio estructura a lo que hasta entonces había sido caos. Cada plan que formamos fue deliberado, medido y, sobre todo, estratégico. De vuelta en casa, revisé los viejos álbumes de fotos de Patrick, no por nostalgia, sino para recordarme la vida que había construido, la historia que compartimos. Las fotos de celebraciones, fiestas y pequeños momentos cotidianos me anclaron. La orquestación de Rebecca no podía borrar esos recuerdos. Eran míos, imborrables, un registro de años vividos juntos. Al anochecer, el peso en el pecho había cambiado. La ira seguía allí, baja y contenida, pero debajo emergió un sentido de control. La carpeta en la caja fuerte, los planes con Daniel y Lidia, el conocimiento de las intenciones de Patrick, todo eso eran herramientas. Herramientas para restablecer el equilibrio, para asegurar que lo que estaba destinado a ser mío, tal como Patrick quiso, no fuese robado sin resistencia. Al cegar el cajón del escritorio y dejar que el silencio de la noche llenara la estancia, supe que la historia estaba lejos de terminar. Los primeros movimientos se habían hecho, con cuidado, deliberadamente, en silencio. Y en ese silencio sentí la primera chispa de justicia levantarse, lenta pero cierta, lista para reclamar su lugar. A la mañana siguiente desperté antes del amanecer, la casa aún envuelta en la quietud de la primera luz invernal. La mente me bullía con planes y posibilidades, cada uno cuidadosamente medido. Revisé la carpeta una vez mes, siguiendo las palabras de Patrick, anotando las observaciones deliberadas, las líneas tachadas que, aún así, dejaban ver la intención debajo. Era como si hubiera previsto que alguien intentaría borrarme, dejando migas de pan que yo pudiera seguir llegado el momento. Daniel llegó poco después de las 8. Entró con su calma habitual, llevando una libreta pequeña y una carpeta propia. Nos sentamos a la mesa de la cocina, una taza de café humeante entre nosotros, y empezamos la revisión metódica. Examinamos cada línea, cada firma, cada anotación. Elaboramos una cronología de los hechos, cuándo se redactaron los documentos, quién tuvo acceso, qué alteraciones se hicieron sin autorización. Cada detalle importaba, y juntos trazamos un camino para recuperar lo que se me había negado. A media mañana llamé a Lidia. Ya había iniciado gestiones preliminares ante el juzgado de sucesiones, solicitando la verificación de los borradores originales y la documentación de las supuestas enmiendas. La paciencia es clave, me recordó. Cada movimiento debe ser deliberado. Si te apresuras, pierdes el control. Sus palabras reforzaron el enfoque que yo ya había adoptado: observación tranquila, planificación cuidadosa y una respuesta deliberada y controlada. Al mediodía recibí una visita inesperada. Ava Kendall, una antigua colaboradora de la familia, había concertado una cita conmigo. Había oído rumores de las acciones de Rebecca y, como Daniel, no pensaba quedarse de brazos cruzados.
Sus ojos eran agudos, el porte profesional, pero había un calor inconfundible, una comprensión compartida. Trajo copias de correos y comunicaciones internas, piezas del rompecabezas que corroboraban lo que yo había encontrado en la carpeta de Patrick. Nos sentamos en el despacho, la luz de la tarde filtrándose por las cortinas, con motas de polvo flotando perezosas en sus haces. Ava extendió los documentos sobre el escritorio, señalando incongruencias, acciones no autorizadas y manipulaciones sutiles. «Es minuciosa», dijo en voz baja, «pero te subestimó. Y no contó con las pruebas que tu marido dejó». Las palabras eran sencillas, pero llevaron el peso del consuelo que yo ansiaba. Al caer la tarde, me tomé un momento a solas para reflexionar. Caminé por las habitaciones de la casa. Cada aroma y textura familiar me recordaba décadas de amor y compañía. Las paredes mismas parecían susurrar ánimo, recordándome que la vida que Patrick y yo construimos no podía borrarse tan fácilmente. La carpeta en la caja fuerte, el apoyo de Daniel, Lidia y Ava y mi propia determinación tranquila se fundieron en una estrategia arraigada en la paciencia y la precisión. Ya entrada la noche, volvimos a reunirnos para consolidar nuestras conclusiones. Daniel organizó la cronología, Ava compiló sus pruebas y Lidia delineó el marco legal. Cada elemento era una pieza de un mosaico mayor, una estrategia que nos permitiría impugnar las alteraciones no autorizadas sin recurrir a la confrontación. El poder no residía en la rabia, sino en la preparación. Hacía tiempo que había aprendido que la verdadera fuerza se mide no por el volumen, sino por la resistencia y la previsión. Al llegar la noche, me senté junto a la chimenea con una determinación serena. Revisé de nuevo las cartas de Patrick, notando los sutiles guiños que había dejado. Cada línea era testimonio de previsión y cuidado, asegurándome que podría actuar cuando fuera necesario. El silencio de la casa ya no se sentía opresivo, era un lienzo que permitía la orquestación cuidadosa de mis siguientes movimientos. La primera etapa de nuestro plan estaba clara: reunir pruebas, validar la autenticidad y preparar una respuesta medida. No había acciones precipitadas ni arrebatos emocionales. Cada paso sería deliberado, cada elección intencional. Comprendí entonces que la paciencia que había cultivado durante décadas sería tanto escudo como espada. Cuando me fui a la cama, la casa estaba quieta, pero mi mente despierta con propósito. La tormenta que había comenzado con el anuncio de Rebeca estaba lejos de terminar, pero yo ya no era pasiva. Tenía las pruebas, tenía aliados y, sobre todo, la claridad de saber que el silencio, la paciencia y la acción cuidadosa pueden hablar más alto que cualquier protesta a gritos. La historia se desplegaba, y yo estaba lista para reclamar mi lugar en ella. A la mañana siguiente volví al despacho con renovada concentración. La carpeta yacía sobre el escritorio, los bordes gastados por el manejo constante, un recordatorio tangible tanto de la previsión de Patrick como de mi propia responsabilidad. Revisé con cuidado cada documento de nuevo, cruzando fechas, firmas y anotaciones con los correos que había aportado Ava. Toda discrepancia, toda irregularidad, la anoté con minuciosidad. No se trataba solo de recuperar mi parte. Se trataba de honrar la vida que Patrick y yo construimos, de asegurar que prevaleciera la verdad. Daniel llegó a media mañana, con una nueva tanda de documentos del juzgado. Los desplegó sobre la mesa, subrayando escritos que habían sido manipulados o alterados sin la debida autorización. «Creyeron que podrían borrar tu presencia», dijo en voz baja, «pero subestimaron las pruebas y tu paciencia». Asentí, sintiendo una determinación tranquila. Las piezas encajaban y el camino se despejaba. Decidimos consultar después con Lidia, acordando una reunión en su despacho para última hora de la tarde. Ya estaba preparando solicitudes de declaraciones y citaciones, centrándose en testigos que pudieran confirmar las intenciones de Patrick y las alteraciones no autorizadas. Lidia enfatizó la importancia de mantener la discreción. «Cada paso debe estar calculado», dijo. «La paciencia y la precisión son tus mayores aliadas ahora mismo». Sus palabras reforzaron la estrategia que llevábamos tejiendo en silencio en los últimos días. De vuelta en casa, pasé la primera hora de la tarde revisando las notas personales de Patrick. Su letra era precisa, cada anotación deliberada. Algunas líneas estaban tachadas, pero quedaban impresiones tenues, que ofrecían indicios de su verdadera voluntad. Una nota en particular destacaba
un recordatorio sobre consultar a Hal Gibbons respecto a los documentos del fideicomiso. Confirmaba lo que Daniel y Ava sospechaban: Patrick había tomado medidas para protegerme, y alguien había intentado eludirlas deliberadamente. Más tarde, Daniel y yo nos reunimos de nuevo para consolidar todas las pruebas. Elaboramos una cronología detallada, mapeando cada acción de Rebecca, cada cambio no autorizado y toda la documentación de respaldo. Cada entrada se cruzó con correos, notas y testimonios. El proceso fue metódico, deliberado y agotador, pero sentí crecer una sensación de poder. Ya no era una observadora pasiva, estaba recuperando el relato. Al acercarse la tarde, di un paseo tranquilo por el jardín. La luz menguante alargaba las sombras sobre los senderos y el aire era nítido con promesas de invierno. Reflexioné sobre la planificación cuidadosa que habíamos emprendido, los aliados a mi lado y las pruebas que Patrick dejó. Cada paso, cada observación, construía el momento en que la verdad sería finalmente reconocida. Al anochecer, habíamos finalizado nuestra estrategia preliminar. Lidia dibujó las maniobras legales, Daniel organizó las pruebas de apoyo y Ava confirmó la disponibilidad de los testigos. Cada elemento estaba alineado, testimonio de una planificación cuidadosa y una paciencia inquebrantable. Entendí que la siguiente fase exigiría una precisión serena, permitiendo que la verdad emergiera sin conflictos innecesarios. Sentada en el despacho, sentí una satisfacción tranquila. La tormenta de la traición seguía presente, pero había recuperado el control de mi parte de la historia. La previsión de Patrick, unida a la preparación meticulosa y al apoyo de aliados de confianza, aseguraba que el camino por delante estuviera claro. La justicia, silenciosa pero inevitable, empezaba a tomar forma. Antes de acostarme, repasé la carpeta por última vez. Las páginas parecían vibrar de propósito, cada línea un recordatorio de que la paciencia y la acción cuidadosa pueden vencer incluso los intentos más calculados de borrado. Los siguientes pasos eran deliberados, medidos y precisos. Y en ese conocimiento encontré no solo calma, sino una determinación creciente. La verdad se revelaría y el lugar que se me negó sería restaurado. La luz suave de la mañana se filtraba por las cortinas, bañando el despacho con un resplandor tenue. Casi no había dormido, dándole vueltas a estrategias y contingencias. Hoy empezaría la fase más crítica. Con las pruebas organizadas y el consejo legal en marcha, era hora de comenzar a presentar nuestro caso, con discreción pero firmeza, para asegurar que la verdadera voluntad de Patrick fuera reconocida. Daniel llegó temprano, como siempre, con una copia cuidadosamente anotada de los documentos. Los extendió sobre la mesa, señalando las discrepancias clave y las cronologías que habíamos construido. «Tenemos todo lo necesario», dijo con voz firme. «Ahora es cuestión de ejecución, precisión y paciencia. Sin pasos en falso». Asentí, entendiendo que nuestro enfoque debía seguir siendo medido, controlado e inflexible. Más tarde, programamos una declaración con Ava Kendall. Su testimonio era crucial. Tenía conocimiento directo de actos realizados entre bastidores que contradecían la versión oficial. Lidia nos guió por el procedimiento, subrayando la necesidad de claridad, calma y documentación minuciosa. Cada pregunta y cada respuesta se formularon con cuidado para iluminar la verdad sin invitar a conflictos innecesarios. Al mediodía, presentamos los hallazgos iniciales al equipo jurídico. Las inconsistencias, las alteraciones no autorizadas y las anotaciones de Patrick dejaban poco margen a la duda. Cada documento, cada correo y cada testimonio reforzaba el relato que habíamos armado en silencio. Me mantuve serena, consciente de que cualquier signo de frustración podría debilitarnos. La fuerza, me recordé, no se media por el volumen, sino por la determinación silenciosa. Por la tarde, asistí a una reunión de la Fundación, representando el patrimonio de Patrick. La sala era formal, el aire tenso de expectación. Rebecca estaba presente, su compostura impecable, pero percibí un sutil cambio en su porte a medida que las pruebas empezaron a aflorar. Se pasaron documentos, se hicieron preguntas y dejé que la verdad hablara por sí sola. No hacían falta confrontaciones dramáticas, cada revelación, expuesta sin estridencias, tenía su propio peso. Conforme avanzó la reunión, el testimonio de Ava confirmó las manipulaciones.
Daniel destaca discrepancias en los escritos y Lidia condujo cada exposición con precisión. La fachada cortés de Rebeca titubeó levemente, imperceptible para quien no supiera, pero inconfundible para quienes comprendíamos lo que estaba en juego. El Consejo de la Fundación comenzó a reconocer la realidad de la situación y el equilibrio del control se inclinó poco a poco a nuestro favor. Al atardecer, la declaración concluyó. La sala quedó en silencio, el peso de las pruebas asentándose como una presencia tangible. Volví a casa con una calma satisfecha. La etapa inicial de la ejecución había resultado, los cimientos de la verdad estaban asentados y el armazón para recuperar mi lugar legítimo, asegurado. Sentada en el despacho, reflexioné sobre lo ocurrido en el día. La paciencia, la preparación y la acción deliberada habían llevado el peso de la justicia donde la ira o la confrontación no podían. La previsión de Patrick, sumada a una estrategia meticulosa y a aliados de confianza, había permitido que la historia se desenvolviera como debía. Y en la quietud de la tarde sentí el primer verdadero empoderamiento desde la lectura del testamento, una seguridad tranquila y firme de que la verdad al fin encontraba su sitio en el mundo. Los meses siguientes transcurrieron con un ritmo constante y deliberado. Las mociones, las declaraciones y las reuniones discretas se sucedieron como estaciones, cada una con su clima y su luz. La confianza inicial de Rebeca se fue apagando a medida que los hechos se acumulaban y el Consejo de la Fundación reconocía la verdad. El patrimonio quedó en suspenso hasta que el tribunal revisó la autenticidad de las modificaciones. No hubo el clímax vindicativo que algunos esperan en los cuentos. Fue, más bien, un cuidadoso desenredo de falsedades, la retirada de los pequeños hilos con que se había intentado remendar lo que, en realidad, era una vida compartida. Cuando el juez dictaminó finalmente que los cambios impugnados carecían de la debida autorización, sentí una calma casi física. La resolución restituyó no solo documentos y cuentas, sino también la dignidad que me habían quitado en silencio. No hubo alarde, no hubo declaraciones públicas. Solo un funcionario del juzgado, colocando en mis manos una hoja sellada, un timbre oficial que hablaba más alto que cualquier grito. Leí las palabras y dejé que calaran despacio. La justicia, en nuestro caso, había sido paciente y silenciosa, del tipo que honra la vida detrás de la ley. Rebeca no montó una escena. Su porte fue contenido, su sonrisa, ensayada, pero hubo momentos en que la máscara se resquebrajó. En privado hablaba con menos certeza. Nunca busqué humillarla. Quise que se reconociera la verdad y se honraran las intenciones de Patrick. La diferencia es sutil, pero importante. Quitarle espacio a alguien no tiene por qué ser un acto de crueldad. Puede ser una oportunidad para traer claridad y equidad donde antes reinó la manipulación. El hogar siguió siendo el lugar donde ocurrió el verdadero trabajo de recuperación. Pasaba las mañanas en el jardín, cuidando las rosas que Patrick plantó décadas atrás. Cada flor era una pequeña recuperación, una prueba suave de que la belleza perdura tras temporadas de descuido y lucha. Empecé a organizar el despacho, colocando los documentos validados en una nueva caja fuerte y etiquetando cada pieza con cuidado. Era un ritual de preservación más que de posesión, una manera de honrar la vida que Patrick y yo creamos juntos. Las relaciones familiares cambiaron de forma silenciosa. Algunos parientes se acercaron con disculpas tímidas y conversaciones torpes que tardaron en volverse genuinas. Unas voces lejanas que antes sonaban indiferentes se suavizaron, y encontramos espacios para una nueva honestidad en los márgenes de nuestros encuentros. Mis nietos venían mes a menudo, curiosos por historias que solo habían oído a retazos. Les conté pequeñas cosas que le gustaban a Patrick, recetas, cómo insistía en cortar los limones de cierta manera para el té. Esos eran los hilos que volvían a coser a la familia. Hábitos sencillos y recuerdos compartidos que ningún documento podía reescribir. Aprendí que perdonar no es lo mismo que olvidar. Perdonar era una elección para aligerarme, pero olvidar no era posible ni deseable. El registro de la traición y el de los cuidados podían coexistir en la misma casa. Elegí recordar ambos, permitir que el dolor enseñara y que el amor sanara. Cuando hubo conversaciones con Rebeca, fueron medidas. Hablé claro del daño y de la ruptura de la confianza. Ella escuchó, y hubo momentos en que vi en sus ojos una honestidad que sugería que empezaba a comprender la profundidad de lo que había intentado borrar. También hubo asuntos prácticos.
Reorganizamos el fideicomiso de una manera que respetara la voluntad de Patrick y garantizara protecciones para el futuro. Lydia nos guió en enmiendas con supervisión clara y procedimientos transparentes. Daniel ayudó a cuadrar cuentas y se coordinó con Hal para confirmar las implicaciones fiscales. Eran tareas administrativas, pero tenían un sentido más hondo. Cada asiento corregido, cada firma verificada, se sentía como una restauración tranquila de la verdad. Con el cambio de año y la llegada de nuevas estaciones, la casa se sintió distinta. El aire era más ligero, no porque el pasado hubiera sido barrido, sino porque la verdad se había sentado en su lugar. Me descubrí sentada junto a la ventana al atardecer, viendo cómo la luz atravesaba el salón. Las fotos alineaban la repisa de la chimenea, rostros que sonreían en marcos iluminados por el sol. Acariciaban los bordes con la punta de los dedos y recordaba que cada imagen era prueba de una vida compartida, de momentos que no pertenecían a una sola persona. Los nietos aprendieron a escuchar. Preguntaban por la paciencia y por la fuerza que no ruge. Les conté historias de pequeñas resistencias, de cómo un solo documento podía importar tanto como toda una vida de cuidados. Asentían con una madurez sorprendente, como si entendieran que la resistencia, a veces, habla más alto que la ira. En sus caras vi el futuro de la familia, una continuidad que quería custodiar con el mismo esmero con que cuide los rosales. En las tardes tranquilas, abría los cuadernos de Patrick y leía su letra, los bucles pulcros y las pequeñas notas que dejaba en los márgenes. En esas páginas encontré no solo pruebas para nuestras batallas legales, sino recordatorios del hombre que me amó en lo grandioso y en lo cotidiano. Afrontamos enfermedad y alegría y los lentos milagros mundanos de una vida juntos. Esos recuerdos no eran para los juzgados. Eran para las horas mansas de reflexión, los momentos en que el duelo y la gratitud pueden sentarse juntos sin disputarse el espacio. Amigos y vecinos volvieron con guisos y sonrisas corteses, pero también con un respeto renovado que se sentía sincero. La comunidad, que antes se había alejado con una distancia educada, empezó a reunirse en la cocina para el té y la conversación. Hablábamos de resiliencia y de pequeños actos de cuidado que sostienen a la gente cuando el mundo se inclina. No hubo espectáculo en esas reuniones, solo el trabajo suave de reconstruir confianza y conexión. Al final, lo que más importó no fue la victoria legal en sí, sino la afirmación de que la vida que Patrick y yo construimos no podía borrarse con unas cuantas firmas secretas. Esa afirmación me permitió recuperar mi lugar en la familia sin amargura. Elegí custodiar el legado que él había previsto, asegurar que las generaciones futuras conocieran la verdad sin tener que pelearla en los tribunales. Si hay una lección silenciosa que compartiría, es esta. La presencia importa más que la proclamación. Los años de cuidado pequeño y constante que nos damos suman una vida que no puede reescribirse con facilidad. Cuando las voces intentan acallar esa verdad, la paciencia y la atención minuciosa pueden actuar como luz, encontrando los rincones ocultos y revelando lo que siempre estuvo allí. Ahora suelo sentarme en el porche trasero al caer la tarde, con una taza de té calentándome las manos, viendo el sol esconderse detrás de los árboles. La casa zumba con los sonidos ordinarios de la vida, platos que tintinean, una radio suave, risas desde la cocina. La tormenta ha pasado, no porque hubiera un ajuste de cuentas dramático, sino porque la verdad se tomó su tiempo y se asentó en su lugar legítimo. Respiro, y en esa respiración hay tanto dolor como una inmensa gratitud. El legado permanece, intacto y honrado, y yo sigo aquí para contar la historia.